Ya estamos de vuelta a Polar Comunicaciones, la plataforma decana en las comunicaciones en la región de Magallanes, cumpliendo este año 80 años. Mire, 80 años estamos cumpliendo en las comunicaciones, siendo el puente entre la ciudadanía, usted amiga, usted amigo, y quienes estamos acá para poder llevar la información que usted necesita saber. Y hoy día, con esta magallánica, profesional de la salud, médico internista de la subespecialización de infectología, y que nos está entregando toda esta valiosísima información en forma bastante pedagógica para que vayamos de a poco interiorizándonos de cómo tenemos que ir enfrentando, porque además con este nuevo concepto de la nueva normalidad, naturalmente de que para poder sustentarla, para poder sostenerla, ¿no es cierto?, que nos hagamos, que tengamos la convicción que tenemos que vivir de una manera distinta, tenemos que tener los fundamentos, tenemos que saber por qué. Bueno, esa información es la que nos está entregando hoy día Mónica. Mónica, naturalmente que uno de los temas que ha surgido y que, bien lo decías tú en el bloque anterior, tenemos que estar atentos y prevenir en caso de que pudiésemos eventualmente volver a tener tener un rebrote, no volver, sino que tener un rebrote. Te voy a pedir, yo sé que es medio complicado, pero también veamos de qué manera podemos explicarle a nuestras amigas y amigos, contarles, porque se ha generado una figura bastante poco clara, quizás que convulsiona a quien la escucha, respecto de las condiciones en que finalmente llega un paciente a su punto crítico, es decir, a la UCI con ventilador. ¿Por qué se ha generado tanto tema? Y la verdad es que ha sido bastante difícil que expliquen las condiciones en que llegan, y quizás alguno puede pensar que es un tanto morboso, pero sin embargo es tan grave la situación que estamos viviendo que efectivamente vemos lo que está pasando en el norte del país y en otras partes del mundo, donde no se ha tomado conciencia real de lo que significa esta pandemia. Y me parece que a veces tenemos que ser bastante más gráficos para decirle a la gente, ¿sabe? Esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Y se lo decimos porque hay que transparentar la información. Yo creo que muy responsablemente lo voy a decir. Uno de los grandes errores que se ha cometido hoy día ha sido la poco transparente información que se ha entregado. Y quizás, ha sido también uno de los elementos que no ha tenido la ciudadanía para hacerse consciente que efectivamente estamos frente a una situación no crítica, sino que extremadamente grave. Esto no es un simple resfrío, no es un dolor de guata, como le decimos siempre, no es un cólico. Es algo que definitivamente no solamente es letal, sino que además tiene un proceso bastante complejo, desde la empatía que deben tener los profesionales de la salud que están tratando a estas personas, a estos pacientes. Es complejo porque, el paciente que llega a la UCI es un paciente que está grave. Este virus se replica en todo el árbol respiratorio, por lo tanto el órgano más dañado efectivamente son los pulmones. Cuando hay una insuficiencia respiratoria grave, la persona habitualmente no puede respirar, ¿ya? Se siente ahogada, por lo que necesita un soporte. ¿Ya? Y está consciente. El soporte se da habitualmente en los primeros momentos, está consciente, y cuando se conecta al ventilador es lo que habitualmente se llama coma inducido, o que la gente lo conoce así. Todo paciente que va a un ventilador mecánico no se ventila despierto, digamos. Se autoinduce este coma para adaptarlo bien al ventilador, cosa que uno pueda darle el volumen, la cantidad de oxígeno que necesita ese pulmón, porque no lo puede hacer por su cuenta. Hay que recordar que lo que hace el pulmón es que nosotros respiramos, nos entra el oxígeno, y este oxígeno que nosotros respiramos se va a todos los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, que yo no pueda respirar implica que yo no le estoy mandando oxígeno a todos mis tejidos, a mis riñones, a mi hígado, a mi cerebro, etc. ¿Ya?
Entonces, habitualmente el principal daño es de los riñones, pero también hay daños en otros sistemas. Hay falla renal, puede haber inflamación del hígado, puede haber compromiso de conciencia o compromiso neurológico, se produce una alteración de la coagulación también. Entonces, son pacientes que por lo demás tampoco están en periodos tan cortos de ventilación mecánica. En promedio son 7, 8 días, entonces prácticamente una semana de ventilación, y son pacientes que por las condiciones de este virus y de transmisibilidad y todo, en este momento no están recibiendo visita. Entonces, además de lo grave, es todo un tema familiar, porque si bien se le entrega la información médica a la familia, todo esto es por teléfono. Entonces, se ha hecho harto hincapié también porque en el fondo ese enfermo, si bien está recibiendo toda la buena energía del personal de salud, está lejos de su familia. Y las personas que se ponen más graves y que llegan a fallecer, fallecen en el fondo lejos de la familia. Y ese no es un tema no menor. La pregunta que me han hecho en diversas oportunidades, si este es un problema, como bien manifiesta la doctora Mónica Pinto, que nos acompaña, si esta es una enfermedad que está directamente, o que afecta o se manifiesta directamente en el sistema respiratorio, ¿por qué, por ejemplo, alguien que tiene diabetes es tan vulnerable? Son dos sistemas distintos, uno es el sistema respiratorio y el otro es el sistema digestivo, ¿no? Claro, la diabetes está dada principalmente porque se afecta el páncreas en la producción de insulina. Exacto. Pero una persona diabética de larga data, y especialmente los diabéticos no controlados, tienen alteración de la inmunidad. Entonces no tienen las mismas defensas que tiene una persona normal. Y por eso es que es tan agresivo en ellos la patología. Se encuentran con un huésped que está más débil, por decirlo así. ¿Qué otra afección o enfermedad de las que comúnmente tenemos en nuestra región hacen que podamos ser vulnerables hoy día y debamos tener mayor precaución en nuestro cuidado? Bueno, se ha descrito en las personas cardiópatas, personas que han tenido infartos, por ejemplo, que acá con la alimentación somos buenos para el cordero, tenemos hartos infartos. Personas con sobrepeso, pero más que sobrepeso, obesidad. Ese ha sido un factor de riesgo importante que se ha visto también. Entonces hemos tenido personas jóvenes, pero con obesidad, que han estado muy graves. Fumar, el tabaquismo dobla prácticamente el riesgo, y la hipertensión menos, pero en general viene asociada a alguna otra cosa, hipertensión y diabetes, o hipertensión y algo al corazón, etcétera. Pero esas son como las principales. Hoy día para nadie es extraño ni ajeno el hecho de que las redes sociales hoy día son prácticamente una vitrina para todo lo que sucede en la sociedad. Y estas han sido bien y también han sido mal utilizadas. Bien administradas, mal administradas. Muy bien filtradas y muy mal filtradas. Sin embargo, ello, en las redes sociales hoy día han aparecido muchos profesionales de distintas especialidades o especialidades del área de la salud de distintas partes del mundo, dando, ¿por qué no decirlo?, recetas incluso con, o dando remedios naturales incluso, con alimentos, con frutas, con en fin, y los entregan con una certeza, con una convicción que uno dice, acá está la solución. ¿Qué te genera eso? Lo primero que quiero transmitir es que este es un virus que hasta el día de hoy todavía no tiene un tratamiento efectivo. El tratamiento es más bien el soporte que le podamos entregar según la gravedad con que llega el paciente. ¿Ya? Han habido una serie de fármacos que han ido saliendo durante este tiempo. Algunos ya se ha demostrado con trabajos que no sirven, y de hecho los usábamos al principio y ya no los estamos usando, y otros que están en estudio para mostrar su efectividad. Pero hasta este momento no hay nada. Entonces, en el fondo el llamado es a
a no creer todo lo que leen en las redes sociales, porque por lo demás hay muchas de estas cosas que incluso pueden no hacer bien, sino producir daño. Y eso es súper peligroso porque ya, puede que algo no sirva para el coronavirus, pero si no me hace ni bien ni mal, no hay problema, pero muchas de estas cosas por lo demás generan algún daño. Hoy día se está hablando de antiinflamatorios como el ibuprofeno, que si uno lo toma en dosis inadecuadas puede causar problemas renales. Se está hablando de ivermectina, que es un medicamento que uno usa para los piojos y la sarna, y que las dosis que se está hablando en la prensa y en las redes sociales son dosis tóxicas. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno lee y va a hacer. El mensaje en este momento es que no hay tratamiento más que una vida saludable y más que prevenir la infección. Y la mejor manera de prevenir en este momento es, si uno se puede quedar en la casa, ojalá se quedara en la casa, pero si tiene que salir, salga con todas las medidas que hemos enseñado durante este tiempo. La mascarilla, lavado de manos constante, si uno va a un lugar donde va a haber mucha gente, una notaría, un banco, mantener la distancia de 1,5 metros, ojalá. Y bueno, evitar el contacto con gente que esté enferma. Por ser una enfermedad que afecta al sistema respiratorio o se manifiesta derechamente en el sistema respiratorio, entendiendo que aparte de la sintomatología que más o menos característica que tiene, de todas maneras se han generado otros síntomas que se asocian finalmente, y entendiendo que estamos entrando a la mejor época del año que tenemos acá climatológicamente en Magallanes, temperaturas bajas, la nieve, la escarcha, ¿eso nos genera un escenario de vulnerabilidad como para un posible rebrote? El frío la verdad es que no se ha asociado como las condiciones climáticas en sí. Lo que sí, siempre tenemos en invierno la aparición de otros virus que también pueden presionar de alguna manera al sistema de salud. La influenza, el virus respiratorio sincicial en los niños, ¿ya? Entonces puede que empiecen a aparecer ahora además estos virus respiratorios, además del coronavirus, pero solo por el frío o por estas condiciones climáticas no debiese aumentar la circulación viral. Sí, en el fondo, ¿qué puede pasar? Que puede coincidir con que vuelvan a clases los niños en junio o en julio, que vamos a estar en pleno invierno, y en ese momento, más que porque el virus vaya a estar más presente, va a ser por toda la situación de niños juntos en clase, digamos. Naturalmente que ese es uno de los temas más delicados que hoy día tiene que enfrentar la autoridad que tiene que tomar la decisión, porque el mantener, por ejemplo, la distancia social entre los niños, eso es prácticamente impensable. Sí, de todas maneras, o sea, si bien nosotros ya superamos nuestra primera ola, nuestro primer pic, estamos súper conscientes de que este no es el momento ni de abrir todo el comercio, ni de relajar las medidas, ni de que vuelvan las clases, porque también tenemos que estar mirando como espejo qué es lo que está pasando en el resto del país, porque nosotros como región nos comportamos como una isla. Entonces necesitamos, si llega a colapsar nuestro sistema de salud, de que las redes estén disponibles para que nosotros podamos atender a todos nuestros enfermos. Entonces es un tema complejo porque es difícil la decisión de decir cuándo volver o cuándo no, pero nos parece que este no es el momento. Conocimos a través de los diferentes medios de comunicación la semana pasada de que esos 6 respiradores mecánicos que se habían prestado a la región, porque en algún momento dijeron que se traían para acá, luego que se prestaron, en fin, lo que nunca quedó claro, pero en hechos puntuales que estos fueron devueltos a Santiago. Estamos hoy día cubiertos frente a una situación de rebrote brusco, de un alza de un segundo a otro. Se cortó otra vez la comunicación, alcancé a escuchar rebrote brusco. Te decía, tuvimos una, en calidad de préstamo aparentemente, primero se había dicho que era para nosotros, luego préstamo, pero finalmente los ventiladores. Se devolvieron estos ventiladores mecánicos. Si hubiese hoy día un rebrote muy brusco, así muy inesperado, ¿estamos con equipamiento para poder enfrentar esa condición?
La verdad es que sí, porque hemos recibido otros aportes del gobierno regional, por ejemplo, con ventiladores también. Eh, y en un momento hay que tener súper en cuenta de que nuestra UCI, inicialmente, antes que apareciera coronavirus, contaba con 6 camas. Y eso, en el momento peak, se amplió con una disposición de 24 camas críticas para ventilar a 24 pacientes. Y eso se mantiene hasta el día de hoy si ocurriera un nuevo rebrote. Entonces, la UCI se multiplicó por 4 acá en Punta Arenas. Una Y pregunta, con eso recibí la respuesta. una pregunta muy práctica que me surge acá y que nos surge yo creo a varios, por saber nada más, no tiene ninguna incidencia, pero esa ampliación de estas 24 camas que nos plantea ¿no es cierto? ¿Eso va a permanecer ya para siempre en el hospital o eso se va en algún minuto cuando se controla la situación, eso vuelve a su estado original? Probablemente se generen cambios para ampliar la UCI. No creo que a 24 camas, pero sí lo más probable es que a 12, porque la otra parte es UTI, que es unidad de tratamiento intensivo también, pero son pacientes de menos gravedad que los de la UCI. Bueno, toda esta disponibilidad de camas también se tuvo a expensas de que se suspendieron actividades, como algunas cirugías, que habitualmente ocupan esas camas. Entonces, esas cirugías en algún momento van a requerir ser hechas, digamos, y retomar la actividad un poco que ha quedado desplazada con el coronavirus. No sé si es posible un número, no sé si es posible un número, Mónica, pero a lo mejor un porcentaje. ¿Cuánta cantidad de funcionarios en sus distintas áreas y niveles de la salud y principalmente el hospital regional fueron capacitados para esta situación puntual? Aproximadamente. ¿Para atender camas críticas o Sí. para coronavirus Sí, en general? porque la información que ha circulado, efectivamente, porque la información que ha circulado es que realmente lo que desconocíamos, la gran mayoría, de que había que tener un equipo muy especializado, de alta gama prácticamente, para poder atender Claro. a los pacientes en estas condiciones. Y que en algún minuto eso Ujú. fue la pata más coja que tenía el enfrentar esta situación. Claro. Hubo capacitaciones de la Sociedad de Medicina Intensiva vía virtual a la que se adscribieron hartos médicos, pero yo diría que finalmente en los turnos, entre la gente que ya pertenecía a la unidad de paciente crítico, médicos estoy hablando, enfermeras y todo, que trabajaron mucho más de lo que trabajan normalmente, o sea, la mayoría duplicó turnos, no vinieron a ayudar de Santiago también, entonces no tuvimos el problema de que gente que no sabía usar ventilador mecánico, por ejemplo, tuviese que ventilar a un paciente. No llegamos a eso. La gente que lo hizo estaba capacitada para ello desde antes. Hasta ahora con nosotros la doctora Mónica Pinto de la subespecialidad de infectología, que nos entrega esta información para que usted esté contextualizado y responsablemente reciba la información precisa respecto de esta pandemia que nos está afectando. El tiempo en radio es corto muchas veces y también el tiempo de la profesional que nos está acompañando. Mónica, la verdad es que estamos llegando a los minutos finales del programa, pero me parece que aquí lo más importante ahora es el mensaje que como profesional de la salud, pero por sobre todo como magallánica, que has visto el comportamiento que tuvimos en un principio en la cuarentena, luego los resultados que hay hoy día y lo que está pasando en el resto del país para que podamos hacer la comparación. ¿Qué mensaje le entregas a la población? Pero es el mensaje que va más allá de lo profesional, sino que este mensaje que tiene un gran compromiso emocional respecto de lo que ustedes, los profesionales de salud, están viendo y que yo me imagino que la gran mayoría se los va a llevar en la vida. No van a ser conocidos porque obviamente por ética, por valores, por principios, no se pueden conocer, pero que no han sido los mejores y son bastante duros y quedarán en la retina y en la memoria. Bueno, como en algún momento yo lo hice en mis propias redes sociales, apelaba un poco a la solidaridad magallánica.
yo soy magallánica de corazón, digamos, y he visto desde chica cómo la gente se junta para las cruzadas, partiendo por la jornada, como lo hicimos para el gas, que me tocó protestar en Santiago, pero lo hice igual. Entonces, de alguna manera siempre hemos sido bien solidarios con nuestra gente y este no es el momento de dejar de hacerlo. Yo misma salí retando en algunas redes sociales cuando estábamos en cuarentena y la gente seguía saliendo a la calle, pero lo que veo hoy en día es que pareciera ser que el mensaje se transmitió, porque si bien hoy en día de a poco la gente está volviendo a salir más a la calle y a hacer sus cosas, los trámites que no se pueden postergar, estamos viendo que la gente sale con su mascarilla, estamos viendo que la gente respeta la distancia, estamos viendo que la gente se aprendió a lavar las manos, que usa el alcohol gel. Entonces, en ese sentido, quiero felicitar a la población porque entendió que todas estas cosas previenen la transmisión de la infección. Acá lo que más tenemos que hacer es ser solidarios con nuestros adultos mayores, que son quienes más se la han llevado dura en este momento. Nosotros acá en la región tenemos más o menos la mitad de los casos que son menores a 40 años. Sin embargo, si uno ve de nuestros 19 fallecidos, lamentablemente, la mayoría son mayores de 70, ¿ya? Entonces, finalmente esa es la persona que tiene más riesgo de enfermar gravemente y es la persona que tenemos que cuidar. Nuestro país está viviendo un momento súper complejo. Nosotros viéndolo de acá ahora y viendo los números y todo, pareciera ser que el peor momento todavía no llega, sino que yo creo que va a llegar en 1 o 2 semanas. Entonces nosotros como región tenemos que estar a la altura más en este momento de cuidarnos, porque vamos a tener que cuidarnos solos probablemente. Yo estoy súper agradecida de cómo funcionó y súper contenta de cómo respondió el sistema de salud local, el hospital en particular, que es donde yo trabajo, porque toda la gente estaba comprometida y uno veía a toda la gente trabajando de más, toda la gente quedándose hasta más tarde, nadie reclamaba, muchos con las manos heridas de tanto lavarse las manos. Las señoras del aseo hasta súper tarde, un pilar fundamental en todo lo que hacemos en el hospital, porque acá hay que desinfectar todo el rato. Entonces ya logramos disminuir los casos y aplanar esta curva y pareciera que vamos bajando, entonces tenemos que tratar de mantenerlo. Muy bien, pues Mónica Pinto, infectóloga, hoy día funcionaria del Hospital Clínico Magallanes, médico, ¿no es cierto?, internista, de corazón, sangre, pasión, mente y de todo, por Verineña, fueguina, nos ha acompañado. Te queremos agradecer. Y del fueguino. ¿Perdón? Y del fueguino. Ah, y del fueguino. Más encima, muy bien. Fueguino. Bueno, el saludo entonces para la Tierra de los Fuegos, ¿no es cierto? Agradecerle a Mónica que nos haya entregado tanta información valiosa, que haya sido tan pedagógica para poder, a usted amiga, a usted amigo que nos ve y nos escucha en Patagonia Rural a través de Polar Comunicaciones, recibir esta información. Gracias, Mónica, un abrazo a través tuyo para todas y todos quienes están trabajando en el hospital clínico y en los otros servicios de salud, o servicios de atención, digamos. Y cuando decimos todos, porque están todos, tú bien lo decías, la señora del aseo, la señora de informaciones, en fin, todos quienes hoy día están procurando que quienes lleguen allá tengan la mejor condición y calidad de vida. Así que muchas gracias, Mónica. Muy bien, pues. Gracias a ustedes y ojalá que el mensaje se haya transmitido a las zonas más rurales de nuestra región. Así es, muchas gracias. Aquí estamos, pues, amigas, amigos, una vez más cumpliendo con ustedes, entregándole lo más valioso que puede ser, información de primera fuente, profesional, pedagógicamente. Patagonia Rural, un programa que está al servicio de usted en esta plataforma de Polar Comunicaciones que cumple 80 años. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en el campo, en el puesto, en la embarcación, en el camión, allí donde tenemos que estar siempre y hasta siempre. Polar
Vallenar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Patagonia Rural, con la conducción de Marco Aurelio Arteaga.